Dile a la persona que está junto a ti, cree, todo es posible. Cree, todo es posible al que cree. Yeah, yeah, yeah. Sí. Buenos días, niños, niñas, padre y madre de familia, que el Señor le bendiga grande y poderosamente en esta preciosa mañana, amén. Les saluda el Ministerio TNC, amén, Transformando Niños para Cristo, de parte de la Iglesia Cristiana Misionera Ríos de Aguas Vivas. Vamos a estar dándole un día más la apertura a lo que es Escuela Dominical Virtual, que sea de mucha bendición para con todos ustedes, amén. Vamos a estar orando en esta preciosa mañana, amén, para comenzar este culto, esta preciosa enseñanza. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por esta preciosa mañana, Señor. Padre, bendice, bendito Dios de la gloria, Señor, de una manera extraordinaria, Señor, nuestras vidas, Señor, nuestras mentes, nuestro corazón, Señor. Le damos permiso, Padre, para que sea su palabra, Señor, hablando en este día, y sea su Espíritu, Señor, mi Dios de la gloria, enseñándonos, Padre amado, Señor. Padre, que sea su palabra, Señor, sembrada en nuestras mentes, en nuestro corazón, Señor, para seguir hacia adelante en tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Con ustedes viene una alabanza y a continuación la enseñanza. Amén. Dios me lo bendiga, niños. No se despeguen y sigan con nosotros. Piper, cuéntanos la historia de Noé. ¿De Noé o Ciel? ¡No, Lucas! ¡Noé! Hombre muy famoso de la historia fue Noé. Hizo una arca inmensa que medía 80 pies. La pintó con alquitrán y le puso un ventanal. Y a los animales dos en dos los hizo entrar. ¿Todos los animales? ¿Y el perro habrá entrado? ¿Y el patito Juan con su mamá? Claro, y la hormiguita Kipi con su papá. ¿Por qué no hay arroz? Dos días se entró en traje a rayas con placer. La siguió el caballo, la serpiente cascabel. El ratón, el puerco espín, el monito orangután, la jirafa, el burro, la paloma y el zorzal. Grandote. ¡Muy grandote! ¿Como el Titanic? Más o menos. ¿Y para qué era? Porque se iba a inundar toda la tierra. ¡Ay, no, mamita! Yo te voy a avisar a mi papá que me haga un arca. No hace falta, porque Dios prometió que esto nunca más sucedería. Por eso sale el arco iris. Cerca de 40 días fue el chaparrón, hasta que en un monte la arca inmensa se posó. Ya salió el señor Noé y un altar edificó. Con gozo inmenso al Señor allá adoró. Ya salió el Señor Noé y un altar edificó. Y con gozo inmenso al Señor allá adoró. Piper, cuéntanos la historia de Noé. ¿De Noé o Ciel? ¡No, Lucas! ¡Noé! Dios me le bendiga, niños, en esta mañana. Mi nombre es Isaac Alvarado y voy a estar llevando la enseñanza el día de hoy. Y para la enseñanza vamos a estar abriendo el libro de Daniel. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Daniel, capítulo 3. Los niños que tengan Biblia, por favor, acompáñenme en el libro de Daniel, capítulo 3, y vamos a estar leyendo desde el versículo 16. Daniel 3:16. Bien, espero que ya tengan. Vamos a estar leyendo honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Y dice así:
Sadrach, Mesach y Abed-Nego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, el 18, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Hasta ahí la lectura. Vamos a estar orando antes de empezar la enseñanza. Espero que ahí donde ustedes estén, cierren sus ojos, los padres también nos acompañen en la oración y empezamos. Padre, Rey de toda la gloria, Rey de toda la honra, gracias te doy por darme esta oportunidad del día de hoy llevar la enseñanza, Dios, la meditación de tu palabra, Dios. Abre nuestro corazón, nuestro entendimiento para lo que tú tienes preparado para nuestras vidas, podamos recibirla, Dios, podamos guardar y recordar la palabra que el día de hoy va a ser expuesta. Que esta palabra sea de edificación a cada uno de los niños, que produzca, Dios, aquel propósito con el cual tú la estás enviando, Dios, a mi vida y a la vida de cada uno de los que nos están viendo y escuchando. A ti te damos toda la gloria, la honra y la alabanza. Amén. Muy bien, el tema de la enseñanza del día de hoy siempre confía en Dios. Pero yo le he puesto un subtema que es, ¿crees en Dios? En signo de pregunta. Donde estamos leyendo el libro de Daniel, desde el principio narra la historia de que el rey de Babilonia, de un pueblo muy grande, había invadido al pueblo de Judá, Israel, y habían tomado muchos esclavos. También este rey quería que también a los que eran del linaje real sean escogidos y sean enseñados en las leyes y doctrinas de Babilonia. O sea, iban a escoger israelitas jóvenes de buen parecer para que sean gente de autoridad en el reino de Babilonia. Entonces ahí escogieron a 4 jóvenes: Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Estos 4 jóvenes fueron, se los llevaron, era el linaje real de buen parecer, y se los llevaron para enseñarles las leyes de aquel pueblo. Entonces cuando llegaron allá, lo primero que hicieron fue cambiarle los nombres, porque los nombres que tenían eran hebreos. Entonces se lo cambiaron los nombres y le pusieron a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrach, Misael le pusieron Mesach y a Azarías Abed-Nego. Estos son los nombres que le pusieron a estos 4 jóvenes. Entonces desde que ellos comenzaron en este reino, tuvieron que cambiar, mejor dicho, había que cambiar bastante. Porque cuando uno normalmente cambia de lugar, siempre tiene que acostumbrarse a las áreas, los lugares o el ambiente en el cual ellos se están situando. Por ejemplo, si uno de la costa va a la sierra, ¿qué es lo que primero que tiene que llevar? Un abrigo, ropa bien abrigada, porque allá hace mucho frío. Entonces son cosas que uno tiene que cambiar. Entonces esto tenían que cambiar en la forma de comer, en las leyes. Pero ellos no estaban de acuerdo porque ellos eran siervos de Dios. Ellos confiaban plenamente en Dios. Entonces ellos se expusieron delante de la persona encargada que ellos no iban a cambiar su forma de comer por la que ellos comían. No querían contaminarse en ese aspecto, sino que ellos querían mantenerse en los alimentos que ellos estaban acostumbrados. No querían contaminarse con aquel pueblo, porque aquel pueblo hacía muchas cosas que a Dios no le agradaba, adoraba a muchos dioses, lo cual no se debe hacer, sino que nosotros tenemos que adorar al Dios de dioses. No lo vemos, no es que tenemos una imagen diciendo que este es Dios, este es Jehová, no, sino que nosotros lo podemos sentir mediante en oración, cerrando nuestros ojos, pues nosotros podemos sentir de que Dios está con cada uno de nosotros. No es necesario que pongamos una imagen, una estatua y nos arrodillemos a esa imagen adorando, no, eso no tenemos que hacer. Entonces este pueblo hacía esas cosas, formaba imágenes y adoraba esas imágenes, este pueblo. Pero los 4 jóvenes que fueron cogidos para ser sabios en el reino de Babilonia no quisieron acostumbrarse a sus leyes, a sus comidas, sino que se mantuvieron en lo que ellos habían sido enseñados. Entonces desde este momento ellos van a tener un camino muy difícil y van a tener que mostrar si de verdad creen en Dios, si de verdad confían en Dios.
porque se estaban presentando delante de un rey ajeno en el cual se los habían llevado. Entonces ellos de aquí en adelante tuvieron pruebas muy difíciles. Una prueba en la cual hemos leído, o vamos a leer desde el comienzo, el capítulo 3, versículo 1 dice: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 70 codos y anchura de 6 codos. Levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y envió a que se reuniesen los sátrapas, magistradores, capitanes, muchas personas importantes, y fueron reunidos. Entonces, el versículo 4 dice: y el pregonero anunciaba a alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, la flauta y muchos instrumentos de música, o sea que el rey había elaborado una estatua muy alta de oro, y cuando escuchen los instrumentos, como menciona aquí, de flauta, tamboril, bocinas, escuchen el sonar de estos instrumentos, ellos tenían que postrarse ante esa imagen, porque este pueblo era muy idólatra, adoraba a muchos dioses, ídolos, y el rey, como cualquier persona con autoridad sabe pasar, en el tiempo antiguo ellos se creían los dioses, entonces elaboraban figuras, elaboraban imágenes, se hacían respetar de una forma exagerada. Entonces este rey tenía un orgullo muy alto, entonces él se había mandado a hacer una imagen de oro, una estatua de oro, y que cualquiera que no se arrodilla ante esa imagen, cuando se sonaba la bocina, la trompeta, en cualquier momento, sea lo que esté haciendo, si está trabajando, cocinando, sea lo que esté haciendo, si no se adoraba a esta imagen cuando sonaba estos instrumentos musicales, eran lanzados al horno de fuego. Pero, como ya les había comentado, habían unos jóvenes que habían dispuesto en su corazón a servir a Dios, a adorar a Dios, y solamente ante Él postrarse, orando y buscando su presencia. Ellos no hicieron lo que el rey había mandado. Ellos no se postraron ante esa imagen. Entonces, unas personas que sí se postraron ante esa imagen, le comentaron al rey, le dijeron: ve, estos judíos que tú trajiste, que tú los pusiste en estos lugares altos, porque eran personas muy importantes estos jóvenes, porque tenían bastante entendimiento y conocimiento, y el rey los había exaltado. Ellos se quejaron delante del rey: mira, estos judíos que tú trajiste no se postraron ante la imagen que tú hiciste. Y tú declaraste de que si alguien no se postra ante esta imagen, que sea lanzado al horno de fuego que había elaborado el rey. Entonces el rey se enojó y los mandó a traer, que es donde leímos el 16. Y ellos le respondieron delante del rey y le dijeron: Sadrac, Mesac y Abednego, 3 jóvenes en esta ocasión, dijeron al rey diciendo: no es necesario que respondamos sobre este asunto, si es que se querían postrar, porque el rey les estaba dando una oportunidad más. Estaba diciendo: voy a hacer sonar otra vez los instrumentos de música, para ver si delante de mi presencia se quedan de pie o se postran a adorar la imagen que yo elaboré. Entonces el rey les dio esta oportunidad y ellos respondieron: no es necesario que respondamos a esta pregunta, no es necesario que mandes a sonar otra vez los instrumentos, porque nosotros no nos vamos a postrar ante esta imagen. Vamos a leerlo, y dice: no es necesario que respondamos sobre este asunto. El 3:16: he aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego. O sea que estos estaban confiando plenamente en Dios. Un horno de fuego, les estaban dispuestos a ser lanzados allá antes que adorar a una imagen, porque ese no era su Dios, eso no era lo que ellos habían enseñado. Entonces ellos estaban confiando plenamente en Dios, de que Él los podía librar. Dice este versículo, ellos declaraban: Dios puede librarnos de este horno de fuego, de tu mano. Pero más abajo dice: y si no son librados y son consumidos por el fuego, dice: y si no, oh rey, que no serviremos igual a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Y el 19 dice: entonces Nabucodonosor se llenó de ira y se demudó su aspecto de su rostro contra Sadrac, Mesac y Abednego, y ordenó que el horno se calentase 7 veces más. Muchas veces con un palillo de fósforo, nosotros si lo tocamos donde está ardiendo todavía nos quemamos, nos duele. Nosotros no aguantamos ese olor que de una queremos poner la mano en un lugar frío. Ahora se imaginan un horno de fuego,
donde esté ahí el fuego vivito, ahí bien caliente. Lo mandó a calentar todavía 7 veces más este rey, porque se había enojado en gran ira, porque había gastado mucho oro, había gastado tiempo, había ordenado a personas que elaborasen una imagen de oro, una estatua de oro, al parecer del rey. Entonces él se enojó en gran manera, porque él se sentía deshonrado, él se sentía que no les estaban dando el lugar que él se merece como rey. Entonces lo mandó a que los lanzasen a estos 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abed-nego, al horno de fuego. Y cuando fueron ellos llevados, hubieron personas que los levantaron para echarlo a este horno de fuego. Y dice la palabra de Dios que estas personas que echaron a estos 3 jóvenes, fueron ellos también consumidos, porque el calor, el ardor que había en ese momento era de una forma abundante, era grande, porque lo habían mandado a calentar 7 veces. Entonces, aún a las personas que no tenían que estar adentro del horno, fueron ellos también consumidos por ese fuego. Entonces el rey, a lo que pasó esto, él se acercó y dijo: no fueron 3 personas a que mandaron al horno de fuego, ¿por qué yo veo 4 seres ahí en el horno de fuego? Y eso lo vamos a leer en el versículo 25, y dice: y él dijo: he aquí, yo veo 4 varones sueltos, eso dijo el rey, que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Entonces lo que ellos habían declarado, estos 3 jóvenes, Sadrach, Mesach y Abed-nego, que Dios los podía librar, se cumplió, porque ellos estaban dispuestos a servir a Dios, así sea que su vida peligre, así sea que ellos sean consumidos por el fuego y en ese momento mueran. Y no es que iban a morir rápido, iban a morir de una forma dolorosa. Entonces, a pesar de esto, ellos confiaban en Dios. Y decía también que si no los librara, igual ellos no iban a adorar a dioses. Entonces Dios vio esta disposición que ellos tenían, lo que ellos creían. Ellos estaban confiados de que Dios sí existía, y Dios respondió. Cuando nosotros creemos en algo, cuando nosotros hacemos lo correcto, siempre vamos a ser bendecidos, siempre vamos a ser respaldados, porque estamos haciendo lo correcto, estamos confesando que Dios existe, estamos creyendo de que Dios en verdad existe. Y sigue narrando la palabra de nuestro Dios y dice: Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego, esto en el versículo 26, y dice: Sadrach, Mesach y Abed-nego, siervos del Dios Altísimo. Esto lo dice el rey, siervos del Dios Altísimo. Él ya estaba, su entendimiento se había abierto, y él ya pudo comprender de que el Dios de estos 3 jóvenes que narra en este momento la historia, tenían un Dios que de verdad tenía poder, de verdad existía. No era solamente una imagen que uno se postra y no es que nos dice ni hola, no responde, no dice nada, ni mueve la mano, sino que este Dios a que estos jóvenes creían tenía poder. Y el rey lo había declarado, dice: siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Entonces Sadrach, Mesach y Abed-nego salieron de en medio del fuego, y se juntaron los sátrapas, gobernadores, gente muy importante que se habían reunido en ese momento. Y dije: no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aun el cabello de sus cabezas se había quemado. Así sea que el horno haya estado 7 veces más caliente, el calor, el fuego, ni el olor del fuego se había pegado en sus cabellos, dice la palabra de Dios. Ni sus ropas se habían quemado, sus ropas estaban intactas, ni siquiera el olor del fuego tenía. Entonces Nabucodonosor dijo, el versículo 28, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abed-nego, que envió el ángel y libró a sus siervos que confiaron en él. Esto declara el rey, que confiaron en él. Y dice, y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que no sea su Dios. Por lo tanto, decreto que todo el pueblo, esto mencionó el rey, nación o lengua, que dijese blasfemia, o sea, insultase o declarase cosas feas del Dios de Sadrach y Mesach Abed-nego, dice, sea descuartizado. Toda persona que insultara el Dios de estos 3 jóvenes sea descuartizado, dice el edicto de este rey, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este Dios.
Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia, en el cual era el rey. Entonces, ¿qué nos narra esta historia? Que estos 3 jóvenes estaban dispuestos a morir antes que adorar un dios, una estatua que un rey mismo había elaborado. Al principio este rey se sintió bien ofendido porque no adoraron a su imagen, se sintió deshonrado como rey al ver que estos 3 jóvenes no se habían postrado ni habían hecho caso al decreto que el rey mismo había mandado. El hecho que estos 3 jóvenes hayan confiado en Dios antes que servir a otros dioses, postrarse y adorar a otros dioses, movió la mano de Dios, provocó que Dios se moviera a favor de sus vidas. Si ellos estaban dispuestos a ser consumidos por el fuego antes que adorar a un Dios, Dios mismo, Jehová de los ejércitos, vino en rescate de sus vidas y los sacó de ese horno y no les pasó absolutamente nada. No sé cuántos de ustedes les ha tocado pasar momentos difíciles o momentos de situación que tienen que declarar si es que son cristianos, porque a muchos nos ha tocado. A mí me había tocado en la universidad cuando estaba estudiando, había un maestro, un ingeniero que era ateo, y estas personas, por decir así, se las tenía mucho rencor a los cristianos, hablaba cosas de la Biblia, y entonces en un momento así en el cual hasta tus notas, pasar de año, pasar de grado puede estar en riesgo, uno se pone a pensar, ¿declaro o no declaro si soy cristiano? Entonces son situaciones que nos toca pasar. Antes yo pude, en cualquier lado que voy, siempre digo que soy cristiano, y si no lo digo, se dan cuenta por la actitud, o a veces no decir malas palabras, no escuchar músicas mundanas, sino escuchar música cristiana, muchos se dan cuenta que uno es cristiano. Entonces este ingeniero, ¿para qué? Conmigo se llevó súper que bien, y no tuvimos problema alguno. Aunque años anteriores este ingeniero era muy rencoroso con los cristianos, antes conmigo no tuvo ningún problema, y así pasan situaciones en las cuales tenemos que poner a prueba nuestra confianza en Dios, tenemos que poner a prueba si es que somos cristianos. Aún el hacer cosas buenas, muchos momentos amigos nos invitan a hacer cosas malas, cosas que no tenemos que hacer, y nosotros para no hacernos enemistades con ellos, decidimos hacer esas cosas malas, y eso no tenemos que hacer, sino que tenemos que hacer lo correcto, lo que es agradable delante de Dios, y todo lo que hacemos para agradar a Dios siempre va a traer bendición, porque Dios se agrada de aquello. Dios se complace de las personas, de los niños que hacen lo que Él le agrada. Entonces yo les animo a que siempre confíen en Dios y crean de que Dios existe. No porque muchas veces vienen momentos difíciles vamos a decir que Dios no existe. No, antes en esos momentos difíciles tenemos que creer, orar a Dios porque Él nos escucha, sino que está esperando que nosotros confiemos plenamente en Dios. Así que yo les animo a que en esta mañana ustedes crean en Dios, confíen en Dios, porque Él siempre está al lado de ustedes, siempre está con ustedes. Solamente que ustedes tienen que orar, ustedes tienen que hacerle saber a Dios de que ustedes están confiando en Él. Y el versículo para memorizar en esta mañana está en el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 37, y dice: porque nada hay imposible para Dios. Este versículo, si es posible, repítanlo toda la semana, acuérdense y digan: porque nada hay imposible para Dios. Por más que la situación esté difícil, el problema sea muy grande, parezca imposible, recuerden esta palabra en Lucas capítulo 1 versículo 37, porque nada hay imposible para Dios. Y con esto estoy terminando la enseñanza del día de hoy. Espero que hayan aprendido y comprendan lo que hoy se ha explicado. Y recuerden estas palabras diariamente y el versículo sobre todo de que nada hay imposible para Dios. Vamos a estar orando en esta mañana agradeciendo a Dios por este momento, por esta oportunidad que nos ha dado. Padre, Rey de toda la gloria, Rey de toda la honra, gracias te doy, Dios, porque tú nos permites estudiar tu palabra y tú nos hablas a nuestras vidas y a nuestros corazones, Dios, de que nada hay imposible para ti. Ayúdanos, Dios, en los momentos difíciles a siempre confiar en ti y hacer lo correcto, hacer lo que a ti te agrada, Dios amado. Danos la fuerza, la valentía, Dios amado,
para permanecer, Dios, en tus caminos, para permanecer creyendo en ti, de que tú existes, Dios. Bendigo grandemente, Dios, a cada uno de los niños, que tu presencia, Dios, se acerque a cada uno de ellos, que tu presencia, Dios, se mantenga en sus vidas, en sus hogares, Dios, y que tu bendición sobreabunde, Dios, en cada una de sus vidas. Hay momentos difíciles, Dios, en nuestros hogares, económicamente muchas veces, Padre, y aún, Dios, en lo emocional, en la intimidad, en los hogares, Padre. Te pido, Dios, que tu presencia ahí esté obrando de una manera especial en sus vidas, Dios. Declaro, Dios, que cada uno de los niños, Dios, sus ministerios, el propósito con el cual tú los has formado, porque tú nos formaste a nosotros, no fuimos creados de la casualidad, Dios amado, ni de la evolución, sino que tú nos creaste, Dios. El propósito con el cual tú nos creaste se cumple, Dios, en cada una de nuestras vidas, en cada uno de los niños, en cada uno de los padres que también nos están acompañando, Dios, en estos videos, en estas enseñanzas. A ti te damos toda la gloria, a ti te damos toda la honra y toda la alabanza. Amén. Dios me les bendiga. Ya salió el señor Noé y un altar edificó, y con gozo inmenso al Señor allá adoró. Dios me le bendiga, niños, jóvenes y adolescentes, que el Señor derrame de sus bendiciones grandemente. Vamos a dar la actividad del día de hoy, el cual es para los niños más pequeñitos, que es responder 2 preguntas en audio por WhatsApp. Esto es de las siguientes preguntas en base a la enseñanza, el cual la primera pregunta es: ¿cómo se llamaban o los nombres bíblicos babilónicos de los 3 hombres o los 3 jóvenes que fueron echados al horno de fuego? Esto se dará por un audio en WhatsApp. El segundo es: ¿cómo se llamaba el rey de Babilonia? Recuerden que esto es para los más pequeñitos, de 3 a 6 años de edad. Por un audio en WhatsApp, claro. Para los jóvenes a partir de 7 en adelante, niños ya más grandecitos, van a hacer un acróstico con la palabra Daniel, reflejando en un tema para Dios. Por ejemplo, D, Dios; A, andarás con; N, nosotros; I, incomparable; E, es su amor; L, lumbrera en mi vida. Y corrido diría: Dios andará con nosotros, incomparable es su amor, lumbrera en mi vida. Esto es para los niños de 7 a mayor edad. Y así deberían enviar una imagen. Esto se estará premiando para los niños, los primeros del audio, de los niños de 3 a 6 años, y los primeros de 7 para ya mayores años. Esto ha sido todo. Vamos a estar orando para despedir este pequeño culto. Padre celestial, Rey de toda la gloria, honra y alabanza, te doy gracias, Señor, por un día más de vida, Rey maravilloso, que tu Espíritu Santo sea derramando, Padre celestial, en cada uno de los niños, Padre celestial, en cada uno de sus hogares. Dios mío, prepáralos para la próxima clase, Padre Dios mío, que será el próximo domingo, Rey de toda la gloria, y que tu Espíritu Santo esté en nuestras vidas, Rey maravilloso. Gracias te doy, Padre celestial, por cada una de nuestras vidas. Ayúdanos a aprender más de ti. En el nombre de Jesús, gracias te doy, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Nos vemos en el próximo domingo. Muchas gracias. Dios me le bendiga. Enséñame tu